Bienvenidos a Voces de Expertos, un recorrido por las ejecuciones extrajudiciales, una producción estudiantil de la Pontificia Universidad Javeriana. Este episodio se llama Voces del Pasado, hilando la historia del conflicto armado colombiano. Este es un episodio introductor a la construcción histórica y política que llevó al surgimiento de las ejecuciones extrajudiciales o más conocidos como falsos positivos. En esta ocasión tenemos al politólogo Nicolás Herrera Sánchez, que ha venido hoy justamente a ayudarnos a comprender este fenómeno de la violencia en Colombia. Muchas gracias por participar en este podcast, Nicolás. En primer lugar, nos encantaría preguntarle cómo se encuentra usted el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad me encuentro muy bien y estoy muy feliz de ser partícipe de esta conversación. Nos alegra mucho que se encuentre muy bien, Nicolás. Para dar comienzo a este podcast, nos gustaría que, como experto, realizara un breve recorrido histórico de la guerra en Colombia y ubicara exactamente la temporalidad de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Bien, yo creo que voy a tomar algunos de los periodos que menciona el informe final de la Comisión de la Verdad en su tomo sobre la historia del conflicto armado colombiano, que se llama No Matarás. Un primer periodo entre la década de los 60s y los 70s, que tiene que ver con el surgimiento de las guerrillas que son principalmente de origen campesino, que surgen en contextos de marginalización, y es en ese momento en el que se desarrolla un plan para perseguir y exterminar las primeras células guerrilleras campesinas que surgieron en el sur del Tolima, en el norte del Cauca, y que posteriormente llevarían a la configuración y constitución de las primeras guerrillas, particularmente hablo de las FARC. Un segundo periodo tiene que ver con la expansión de las guerrillas a nivel territorial y el surgimiento del paramilitarismo. Esto se da entre la década de los 80s y la década de los 90s, en donde por medio, digamos, de un proceso de respuesta de las élites políticas, económicas y rurales, en alianza se crean grupos que buscan contrarrestar, digamos, la influencia que tenía no solo la guerrilla, sino en general las ideas de izquierda y las ideas alternativas al poder establecido en algunas de las regiones del país, ¿no? Y ese es todo el fenómeno paramilitar, donde ya empezamos a evidenciar un conflicto de gran escala a nivel nacional. El tercer periodo tiene que ver con el final de la década de los 90s y el inicio de los 2000. Yo lo extendería hasta el 2016. Es el peor periodo del conflicto armado colombiano, con los mayores índices de violencia, los mayores índices de victimización. Aumentaron considerablemente las cifras de desplazados. En ese momento nos convertimos en uno de los países con mayores desplazados internos del mundo, y el conflicto armado colombiano adquirió una dimensión de crisis humanitaria que fue ya reconocida por la comunidad internacional. Aquí la expansión del fenómeno paramilitar fue evidente, y al mismo tiempo el ejército y en general las Fuerzas Armadas en Colombia contaron con el apoyo de Estados Unidos a través del Plan Colombia, que se firmó en el gobierno de Andrés Pastrana y se va a extender en los dos gobiernos de Álvaro Uribe, que va a implementar la política de seguridad democrática, que tenía como principal propósito sacar a la guerrilla de las zonas más céntricas del país y al mismo tiempo pues promover a partir de esto la inversión extranjera y con ello el crecimiento económico del país. En este contexto es que se comete lo que popularmente y periodísticamente se conocen como los falsos positivos. En términos jurídicos y técnicos y de memoria les llamamos más bien las ejecuciones extrajudiciales. Pero Nicolás, ¿por qué específicamente en este contexto se generaron las ejecuciones extrajudiciales? ¿Por qué se cometen en este contexto? Porque es en este contexto en el cual el gobierno de Álvaro Uribe quería mostrarle al país que estaban ganando la guerra contra la guerrilla, y se valieron de distintos mecanismos para hacer verle a la gente que en efecto la guerra se estaba ganando. Generaron una serie de incentivos y esos incentivos pues llevaron a que estos hechos se cometieran. Muchas gracias, Nicolás. Realmente nos parece muy importante realizar este recorrido para saber cómo se llega a lo que pues, hoy conocemos como falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Hablando de esto, queremos saber por qué si ejecuciones extrajudiciales es el término jurídico, porque es más llamado como falsos positivos. El término falsos positivos fue un término que utilizó los medios de comunicación, ¿no? Como una manera de referirse
a un fenómeno que estaba sucediendo y tiene que ver principalmente con el lenguaje militar y el lenguaje del conflicto armado, empleado principalmente por las Fuerzas Armadas para referirse a los asesinatos que se cometían en medio de los combates, ¿no? Las bajas del otro bando, ¿no? Esas bajas en este caso de la guerrilla, eran llamadas como positivos, ¿no? Entonces, falsos positivos hace referencia a falsos guerrilleros asesinados, porque en el fondo, pues no eran guerrilleros. Perfecto, Nicolás. En este sentido, es importante entender que estas acciones paramilitares de terminar con las guerrillas iban de la mano de las acciones del Ejército Nacional. Y pues por esto le pedimos que explique el perfil de las personas reclutadas para ser mostradas como bajas en el combate. Bien, la gran mayoría de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales son hombres muy jóvenes, entre los 15 y los 30 años, de contextos urbanos y rurales, de ambos, aunque más urbanos, donde las conexiones que tenía el ejército en estos lugares, pues se aprovechaban de las necesidades de estos jóvenes para hacerles promesas, para ilusionarlos con opciones laborales que en realidad no existían y que fácilmente pues podían caer por las necesidades que tenían. Ok, Nicolás, gracias por aclarar el perfil de estas víctimas. Ahora, hablando de ellas, hoy en día, habiendo ya pasado bastantes años desde que se conoció públicamente esta situación de las ejecuciones extrajudiciales, se habla de una cifra de 6.402 víctimas. Nicolás, nos gustaría saber usted qué opina de esta cifra y pues de la posibilidad de que esta sea realmente más grande. Creo que las cifras más conservadoras, así las más conservadoras, hablan de 2.000, 3.000 ejecuciones extrajudiciales y creo que eso ya es alarmante de por sí. Aquí estamos hablando de un crimen cometido por el Estado colombiano, por un Estado particular, el Estado colombiano, en el contexto de una democracia. Y hago entre comillas porque quienes me van a escuchar tal vez no me están viendo las comillas que hago. Y donde además se supone que hay unas garantías en un Estado de Derecho, pues, que están establecidas. En ese contexto, nos dice la Jurisdicción Especial para la Paz que no se cometieron 2.000 o 3.000, ¿no? O sea, ni siquiera fue como las cifras similares a la dictadura chilena. No, son peores. En las cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz se habla de 6.402 víctimas, ¿cierto? Que es, digamos, una cifra preliminar, o sea, aún no es una cifra concluyente. Me parece importante también decir eso. En investigaciones paralelas a lo que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz, hay informes que hablan incluso de 10.000 ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Es decir, son cifras supremamente dolorosas que hablan de la sistematicidad de este crimen. Y recordemos que cuando hablamos de la sistematicidad de un crimen, nos referimos a que es una práctica reiterada, en este caso del Estado. Dos, a que se dio en una escala grande, o sea, un número significativo de víctimas, y en ese contexto se habla de la sistematicidad, digamos, de estos crímenes. Entonces, creo que es muy alarmante. Yo, haciendo una revisión de la historia política y social de América Latina, me atrevería a decir, compañeras, que este es uno de los peores crímenes cometidos por un Estado en América Latina. Claro, y en ese sentido es muy importante que la sociedad colombiana conozca que la cifra realmente es muchísimo más alta a las 6.402 y se acerca a posiblemente 10.000 víctimas. Ahora le pedimos que explique el surgimiento de la Comisión de la Verdad y su importancia en el esclarecimiento de los hechos y en la posibilidad de reparación para las familias de las víctimas. Muy bien. El acuerdo de paz crea un sistema de justicia transicional, ¿no? La justicia transicional es una justicia, como su nombre lo indica, transitoria, es decir, una justicia que es utilizada para dar terminación a un conflicto armado o a un contexto de dictadura. En el caso colombiano, esta justicia transicional se crea en medio de un acuerdo de paz, de un proceso de negociación, y el objetivo fundamental es garantizar los derechos de las víctimas. ¿Cuántas víctimas hay en Colombia por el conflicto armado? Si ustedes se van a las cifras de la unidad de víctimas en Colombia, la cifra está muy cercana a los 10 millones de personas. En Colombia somos 50 millones de personas. ¿Eso qué quiere decir? Que 1 de cada 5 personas son víctimas de la guerra. En ese contexto, el sistema de justicia transicional busca reparar a esos 10 millones de personas. Y para ello crea un sistema de justicia integral.
justicia, verdad, reparación y no repetición, ¿no? Que son los 4 derechos de las víctimas. En ese contexto se crean 3 instituciones. La Jurisdicción Especial de Paz, que es la que se encarga de llevar a cabo la investigación, digamos, el establecimiento de penas de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado colombiano. Esa es la JEP. Después se crea también la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que busca esclarecer la verdad sobre lo sucedido, la verdad como un derecho de las víctimas y de todo el pueblo colombiano. Y 3, una institución de la cual se habla muy poco, pero es muy importante, que es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. La misma Comisión de la Verdad habla de alrededor de 100.000 desaparecidos en Colombia. Hay informes que hablan de 110.000, 120.000 desaparecidos. La JEP y la Comisión de la Verdad se están moviendo alrededor de los 100.000, que es un montón de personas. Muchas gracias, Nicolás, por aclarar el funcionamiento y el surgimiento de estas 3 entidades. Ya para finalizar el podcast, quisiéramos que nos cuente sobre la temporalidad de la Jurisdicción Especial para la Paz y la importancia de que en esa temporalidad se cumpla lo que esta entidad debe realizar. La Jurisdicción Especial para la Paz tiene una vigencia de 20 años hasta el 2037, debido a que estudia macrocasos, ¿no? Los grandes crímenes cometidos en el marco del conflicto armado colombiano. Entonces, la temporalidad de la JEP tiene que ver con la complejidad de los casos que está estudiando y con la posibilidad de garantizar una buena investigación, un buen ejercicio de juicio y al mismo tiempo, pues, reconocer si los responsables de estos crímenes están reparando o no a las víctimas. Y bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a nuestro podcast. Y para todos nuestros oyentes, recuerden que nos vemos cada semana para hacer un nuevo recorrido sobre las ejecuciones extrajudiciales a través de las voces de los diferentes expertos. Hasta pronto.